Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos regalas. Pedimos que nos acompañes y que tu presencia esté con nosotros. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en la serie Dejando Huellas en el Mundo. Vimos el primer tema acerca de que Dios quiere hacer algo más grande de lo que tú te imaginas. Vimos el segundo tema, Dios derrama compasión en ti para que tú des compasión a otros. Y el tercer tema, Dios quiere brillar a través de ti. Si deseas revisar estos mensajes, es muy fácil, puedes verlo en la cuenta de YouTube de Ventry en español y ahí están todos estos mensajes importantes para tu vida. Hoy día vamos a ver el cuarto tema. Este tema es muy importante. Estaba orando y Dios me ha traído este tema para ustedes. Y en primer lugar, Dios estuvo hablando conmigo. Voy a pedirte que tomes un bolígrafo, lapicero, pluma, como le llames. Toma nota porque vamos a hablar de varios pasajes. Hemos siempre estado usando un pasaje, pero hoy día vamos a estar hablando de varios pasajes. Conocí a un pastor llamado Mike hace muchos años atrás. Tuve la oportunidad de poder vernos de vez en cuando, salir juntos, y encontré cómo Dios usó la vida del pastor Mike para traer aliento a mi vida. Realmente fue algo maravilloso. Él no habla español y yo en esa época mi inglés era muy limitado, pero Dios lo usó para traer aliento y ánimo a mi vida. También conocí a un amigo llamado Mar, con el cual también nos reuníamos de cuando en cuando. Y también puedo recordar cómo Dios lo usó a él en varios momentos para traer aliento y ánimo a mi vida. ¿Sabes? El pastor Mike tenía muchas cosas que hacer, pero Dios lo llamó a que él se interese en mí y a través de él Dios trajo aliento a mi vida. Mar es un hombre que viaja mucho por motivos de su trabajo, pero también Dios puso en su corazón buscarme y en varios momentos Dios a través de Mar trajo aliento a mi vida. Ambos podían haber hecho muchas cosas con su vida en ese tiempo, pero usaron ese tiempo para estar conmigo y Dios los usó para traer aliento y ánimo a mi vida. ¿Sabes? El pastor Jim Yates dice algo muy interesante. Tenemos éxito solamente cuando somos usados por Dios. Sí, tenemos éxito solamente cuando somos usados por Dios. Solamente cuando somos usados por Dios, tu vida y mi vida van a dejar huellas en este mundo. Jesús dijo algo muy interesante, muy importante. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. A través de Dios es que podemos dejar huellas en esta vida. Tu vida y mi vida solo van a dejar huellas si nosotros permitimos que Dios obre a través de nosotros en la vida de otras personas. ¿Sabes? Hace poco estuve conversando con alguien que está atravesando momentos muy duros, muy difíciles en la vida. Y esa persona me dijo, ¿sabes? Estoy muy agradecido con esta pareja, me dijo el nombre de ellos. Estoy muy agradecido con ellos porque me invitaron a la iglesia. Y me siguió diciendo, no sabría qué hubiese sido de mí, cómo pasar todo este sufrimiento sin la iglesia. Dios usó a estas personas para traer aliento y ánimo a la vida de una persona que estaba atravesando un momento crítico en su vida. Estoy convencido que todos nosotros en diferentes momentos de nuestra vida vamos a necesitar palabras de aliento, palabras de ánimo de alguien hacia nosotros. Vamos a tener esa necesidad en nuestras vidas. ¿Alguna vez has recibido palabras de aliento y de ánimo en un momento decisivo de tu vida? Cuando lo has recibido, ¿te das cuenta de ese impacto para tu vida? ¿Realmente ha bendecido tu vida de una manera impresionante? ¿Sabes algo que me ha conmovido
Hace poco ha sido ver cómo personas salen y empiezan a aplaudir y dar palabras y gritos de ánimo a los médicos en Italia y en España por la labor incansable que están haciendo ellos en estos momentos difíciles que les ha tocado vivir. Esos médicos están recibiendo palabras o formas de ánimo a través de las personas, porque el ser humano necesita aliento y ánimo para su vida. El mundo ha sido sacudido para darse cuenta que nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos alentarnos, necesitamos ayudarnos, necesitamos animarnos unos a otros. El coronavirus ha sido un tremendo desafío para el mundo. Muchos gobiernos en el mundo están tomando diversas formas de poder combatir lo que está sucediendo en el mundo. Hay cuarentenas y hay muchas cosas que se están realizando el día de hoy. Las iglesias también están desafiadas en estos días. Nuestra iglesia ha dicho, nuestra iglesia no se detiene. La palabra de Dios va a seguir siendo predicada, va a seguir siendo necesitada. Pero estoy convencido que el mundo y la iglesia necesitan realmente evaluar los días que estamos viviendo y poder reaccionar ante ello. Los cristianos del siglo XXI, increíble, estamos muy enfocados, y lo voy a decir con toda humildad, estamos muy enfocados en nosotros mismos. Estamos muy enfocados en nosotros. Y nos hemos olvidado de que nuestro líder, de que el Señor Jesús vino a este mundo no para vivir una vida enfocada en Él. Él vino a este mundo y vivió enfocado para bendecir a otros. Él vino a este mundo para servir a otros. Él vino a este mundo y lavó los pies de otros. Ese es nuestro Señor Jesucristo. No vivió una vida enfocada en Él. Y creo que el cristianismo de este siglo XXI necesita evaluarse. Necesitamos mirarnos al espejo y ver si realmente estamos viviendo como nuestro maestro o estamos viviendo enfocados en nosotros. Muchos cristianos estamos esperando escuchar mensajes de que nos ayuden a nosotros, que estén enfocados en nosotros para vencer nuestros temores, para vencer nuestras luchas. Queremos escuchar inclusive algunos que todo nos va a ir bien. He visto cómo algunos inclusive están usando versículos bíblicos para decir que a los cristianos no nos va a pasar nada. Y nosotros sabemos que a todos nos puede ocurrir algo, a todas personas. Querido amigo, el cristianismo no se trata de ti. El cristianismo se trata de amar a Dios y amar al prójimo, de vivir enfocado para Dios y vivir enfocado para otros. Cuando hagas eso, tu vida dejará huellas en esta tierra. Nos hemos olvidado de la necesidad de alentarnos los unos a los otros de forma constante por estar demasiado enfocados en nosotros. ¿Sabes? Los primeros cristianos tuvieron muchas luchas fuertes por su fe. Por su fe fueron perseguidos y pasaron muchas cosas complicadas en su vida. Además tuvieron otras situaciones difíciles en la vida, que por eso pasaron momentos duros en su vida. Pero los primeros cristianos impactaron el mundo. Impactaron este mundo no con edificios, no con tecnología, no con recursos como los tenemos hoy. Impactaron el mundo porque ellos, en medio de lo que pasaron, estuvieron juntos mirando al Señor en momentos buenos y en momentos difíciles, en momentos que les iba bien y en momentos complicados. Aprendieron a amarse el uno al otro. Aprendieron a perdonarse el uno al otro. Aprendieron a animarse y alentarse el uno a otro. Estos primeros cristianos han dejado huellas en la iglesia. Han dejado huellas en la historia de la humanidad. Te preguntas, ¿cómo puedo dejar huellas en este mundo? ¿Es posible realmente que mi vida deje huellas en el mundo? ¿O solo viviré en este mundo y luego partiré sin dejar huella en esta tierra? ¿Sabes? Pablo nos va a hablar de cómo nuestra vida puede dejar huellas en el mundo. Hay una frase que Pablo va a repetir muchas veces y es la frase unos a otros. Unos
a otros. Y esa frase viene de una palabra en griego que implica un intercambio que se produce entre dos o más personas. Los primeros cristianos entendieron que la vida consiste en bendecir al otro. La vida cristiana consiste en no vivir enfocado en mí, sino enfocado en Dios y enfocado en bendecir al otro. Y eso es lo que Pablo está compartiendo a lo largo de muchos pasajes cuando utiliza la frase los unos a los otros. Pero hay algo que encontré y que me llamó mucho la atención, que Pablo repite varias veces cuando utiliza esta frase unos a otros. ¿Y sabes cuál es? Yo pensaba que era ámense los unos a los otros o perdónense los unos a los otros, que es importante. Pero encontré que él repite varias veces: anímense los unos a los otros, aliéntense los unos a los otros. Y también en el libro de Hebreos también encontré que 2 veces también se utiliza esta frase donde se dice anímense los unos a los otros. Quiere decir que realmente el alentarnos, el animarnos, eso que debemos hacer los unos a los otros es de suma importancia. Es muy vital en la vida de los cristianos. 28 veces en el Nuevo Testamento vas a encontrar la palabra anímense y los sinónimos. Esto es una palabra que no lo inventaron los del pensamiento positivo o los del pensamiento de autoayuda. Esta palabra se encuentra en la Biblia. Esta palabra se encuentra en el corazón de Dios, que nos lo transmite a través de su palabra y nos dice: aliéntense, anímense los unos a los otros. Es una palabra poderosa, es como una dinamita que va a traer un cambio impresionante en la vida de otra persona. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 12, mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Pablo está hablando aquí de que nosotros debemos animarnos los unos a los otros. Y es interesante porque esa palabra nos animemos en el griego es symparakaleo, esa palabra que significa anímense mutuamente. Es algo que no solamente depende de algunos, sino que depende de todos nosotros que nos animemos. Es algo que debemos desarrollar todos los cristianos. No solo viene de un lado, no solo viene de algunos. ¿Te has puesto a pensar que muchos cristianos solo piensan o solo esperan recibir aliento en su vida? Solo esperan que alguien los alimente, que los anime. Pablo dice: necesitamos todos nosotros los cristianos entender que nos debemos brindar aliento y ánimo los unos a los otros. Pablo tenía un deseo profundo en su corazón. ¿Sabes cuál era? Visitar a los cristianos de Roma. Él quería ir y verlos. ¿Sabes por qué? Porque él quería llevarles palabra de aliento a los cristianos de Roma. Pero hay una versión muy interesante que traduce Romanos 1:12 que me gusta, la Nueva Traducción Viviente, que es el sentido de este versículo. Y mira lo que dice: cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe. Pero también, dice Pablo primero, cuando nos encontremos, quiero alentarles en la fe. Pero también, dice Pablo, me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Pablo está diciendo algo tremendo aquí. El apóstol Pablo, este hombre que viajó por toda parte de Asia Menor y parte de Europa, llevando el mensaje de la palabra de Dios, está siendo sumamente honesto. Necesito ser alentado y animado por otros. Eso es algo importante que Pablo está diciendo. Necesitamos, ¿sabes? Yo creo que necesitamos algo: cambiar nuestra forma de pensar. Los cristianos, muchos van a la iglesia porque dicen: voy a recibir el aliento de Dios, voy a recibir el ánimo de Dios. Y ya, con este aliento y ánimo que he recibido, ahora puedo salir y puedo vivir cada día de mi vida durante esta semana. Y debemos cambiar ese aliento, debemos cambiar esa forma de pensar. Debemos pensar: he recibido aliento de Dios para brindar aliento a otras personas. Tú y yo hemos recibido aliento de Dios
para alentar a otros, no para vivir nuestra vida cristiana con el aliento de Dios y gozarnos y celebrarlo, nada más. Has recibido el ánimo de Dios, palabra de Dios, aliento de Dios para tu vida, para que tú y yo alentemos a otros en nuestras vidas. Ahora vamos a ver otra palabra en griego que Pablo utiliza cuando utiliza la palabra anímense. Es otra palabra en griego y es la palabra parakaleo. Y es interesante porque esta palabra parakaleo significa dar consuelo o fuerza emocional cuando alguien sufre. Dar consuelo o fuerza emocional cuando alguien sufre. Todos nosotros vamos a pasar momentos de sufrimiento, momentos difíciles en la vida, circunstancias amargas. Vamos a ser golpeados por nuestra economía, vamos a ser golpeados por alguna situación familiar, vamos a ser golpeados por enfermedades, por la partida de un ser querido. Somos golpeados cuando el matrimonio no está yendo bien. Somos golpeados cuando nuestra relación con nuestros hijos no marcha como nos gustaría. Hay muchas situaciones en la vida que van a traer dolor y sufrimiento. Y nosotros necesitamos alentarnos y animarnos cuando atravesamos esos momentos duros en la vida. Y es interesante porque Pablo, cuando utiliza esta palabra, lo hace en verbo imperativo. Eso significa que Dios no nos está diciendo que esta es una opción para nosotros. Dios nos está diciendo, este es el camino que todos los cristianos debemos seguir. Debemos alentarnos unos a otros, especialmente cuando estamos atravesando algún momento difícil en la vida. Y vamos a ver los ejemplos que Pablo utiliza cuando usa esta palabra parakaleo. La primera está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Es un pasaje emocionante, todo el texto desde el versículo 13 al 18, pero leo el 18, que es la conclusión del pensamiento de Pablo en este párrafo. Y Pablo dice así: por lo tanto. Al decir por lo tanto, Pablo está concluyendo un pensamiento. Dice, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Anímense unos a otros con estas palabras. Pablo está hablando a un grupo de cristianos que se encuentra en Tesalónica y les está diciendo algo muy importante. Ustedes que se congregan en Tesalónica deben animarse, alentarse los unos a los otros cuando estén atravesando un dolor profundo en su vida. Eso no depende solo de algunos que alienten a otros. Eso depende de toda la iglesia, de todos los cristianos. Todos nosotros debemos alentarnos los unos a los otros. Es algo que debemos practicar los cristianos y auxiliarnos cuando atravesamos un momento de dolor y sufrimiento. Esto no es solo un llamado para los pastores, no es solo un llamado para los misioneros, no es solo un llamado para los líderes de grupos de vida. Este es un llamado para todos los cristianos. Anímense, aliéntense los unos a los otros. Ahora, ¿qué estaba atravesando estos cristianos de Tesalónica que Pablo les está diciendo? Anímense los unos a los otros cuando estén pasando un momento de dolor o sufrimiento. Si lees desde el versículo 13 hasta el versículo 18, te vas a dar cuenta de lo que ellos estaban pasando. Ellos estaban perdiendo a sus seres queridos estaban muriendo y estaban pasando un momento de dolor. Y estaban haciéndose muchas preguntas. ¿Qué van a pasar con mis seres queridos? Y en esas preguntas Pablo les va a decir varias verdades. Y una de las verdades que Pablo les va a decir es: nosotros como hijos de Dios tenemos la esperanza que un día nos vamos a reencontrar todos con el Señor. Vamos a tener cuerpos nuevos, vamos a glorificar a Dios. Ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedad, porque tendremos cuerpos nuevos y glorificaremos a Dios por la eternidad. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Anímense con estas palabras. No está negando la tristeza que puedes tener, que puedo tener. Lo que está diciendo es que en medio de esa tristeza nosotros podemos, como cristianos, tener esperanza. Anímense. Yo recuerdo el día que falleció mi abuelita paterna y leí este pasaje, Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y yo recuerdo, lo tengo en mi memoria, cómo ese pasaje lo leí y cómo ese pasaje me ayudó a entender que tengo esperanza en medio de ese momento difícil
y de sufrimiento, que yo tengo esperanza que un día me reencontraré con ella. Y un día nos reencontraremos muchos para adorar y alabar a nuestro Señor. No debo esperar solamente que otros me animen y me alienten. Toma la iniciativa, Pablo está diciendo, anima a otros. Si todos nos empezamos a animar, no habría ni un solo cristiano que no recibiría aliento de alguien, porque todos nosotros estaríamos animándonos y alentándonos. ¿Sabes por qué? Porque si recibo aliento de Dios, es para alentar y animar a otros. Otro pasaje que también Pablo utiliza esta palabra paracaleo se encuentra en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 11. Y Pablo dice, por eso anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Y acá vienen dos palabras interesantes que Pablo está diciendo. Anímense y edifíquense. Pablo aquí no está diciendo que solamente debemos concentrarnos en animar con palabras, sé positivo, tú puedes. No, Pablo está diciendo que debemos ayudarnos a desarrollar y a crecer en nuestra fe. Tú vas a animar a otros cuando ayudas a que ese cristiano pueda desarrollar más su fe, cuando ese cristiano pueda confiar más en el Señor, pueda descansar más en las promesas de Dios. Algunos creen que nuestra tarea de animar es decirle a la otra persona, sé positivo, tú puedes, saca lo mejor que hay dentro de ti. ¿Sabes? La mejor forma de animar a otros es con pasajes de la palabra de Dios, animando con el consejo de Dios para la vida de otras personas. De esa manera tú puedes animar a otros. Quizás no sabes, ¿cómo puedo yo animar a esta persona? ¿Cómo puedo animar a esta otra persona? La mejor manera que tú puedes animar es con algunos pasajes de las Escrituras que ayuden a que esa persona ponga su mirada en el Señor. ¿Sabes? Recibo aliento de Dios para alentar a otros con la palabra que Dios ha dado a tu vida. Otro tercer ejemplo que Pablo está usando, esta palabra de paracaleo, se encuentra en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 5. Y este pasaje es bien interesante, vamos a leer varios versículos y dice así: cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Perdón. Pablo está diciendo algo muy interesante. Está describiendo cómo se encuentra aquí. Y está diciendo, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso. Pablo se encontraba en un agotamiento físico tremendo y lo está reconociendo. Y no solamente eso, no solamente está diciendo que se encuentra agotado físicamente, también dice que nos vimos acosados por todas partes. Quiere decir que se encontraba atravesando dificultades que generaban angustia o sufrimiento. Así se encontraba Pablo. Y no termina ahí la descripción de cómo se encontraba él. Dice conflictos por fuera. Había enfrentamiento abierto contra gente que se le estaba oponiendo. Y luego dice con temores por dentro. Un temor acerca del peligro que acechaba a la iglesia en esa época que Pablo estaba sintiendo en su interior. Pablo se encontraba así, físicamente agotado, emocionalmente realmente cansado y espiritualmente batallando. Así se encontraba Pablo. Y mira lo que dice el versículo 6 y versículo 7. Versículo 6 dice, pero Dios que consuela. Esa palabra que consuela significa que trae aliento y que trae un ánimo profundo a nuestra vida. Dice, pero Dios que consuela a los abatidos, a las personas que están pasando momentos difíciles y están en profundo desánimo, en profundo desaliento. ¿Y qué quiere hacer Dios en ello? No solo con la llegada de Tito. ¿Quién usó Dios para animar a Pablo? Usó a Tito, al discípulo de Pablo. Dios lo usó para traer aliento y ánimo a su vida. Mira lo que sigue diciendo este pasaje.
Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que Él había recibido de ustedes. No solamente Dios usó a Tito para traer consuelo, aliento y ánimo a Pablo. Dios usó a la gente que Pablo había ministrado también para traer consuelo y aliento a la vida de Pablo. Y mira lo que sigue diciendo. Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual me llenó de alegría. Mira el impacto que tuvo en Pablo cuando recibió aliento a través de Tito, cuando recibió aliento a través de personas que él había ministrado. Dijo, trajo eso, gran alegría a mi vida. Cuando Dios quiere usarte para bendecir a otros, vas a tener un impacto que tú no te imaginas. Vas a bendecir la vida de otra persona de una manera maravillosa. ¿Sabes? Recibo aliento de Dios para alentar a otros. Quiero decirte algo muy importante. Si tú hoy nos estás sintonizando, estás viéndonos, estás conectado en este momento y estás escuchando del aliento de Dios y estás pasando un momento muy difícil y muy duro en tu vida, quiero darte una buena noticia. Sabes, el aliento verdadero se encuentra en la persona de Jesucristo. Dios quiere traer aliento a tu vida. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sabes, Dios te ama de una manera tan grande, tan maravillosa, que Él mandó a su Hijo unigénito a este mundo, para que tú tuvieras el mejor regalo, que es la vida eterna. Dios quiere darte la vida eterna. Dios no solo quiere ayudarnos a que nos enfrentemos a esta situación complicada de este virus. Dios quiere traer la vida eterna a tu vida. Y para ello, solo tienes que recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Y ahí en el lugar que te encuentras, quiero invitarte a que en este momento invites a Jesús en tu corazón, en tu vida. Si nunca lo has hecho, hoy es el día que Dios quiere traer aliento maravilloso a tu vida. El aliento de la vida eterna, el aliento de la salvación. Ahí en el lugar que estás, repite esta oración, pero hazlo con toda fe. Señor Jesús, gracias por venir a este mundo y morir por mí en la cruz. Hoy te recibo en mi corazón. Hoy te invito a mi vida para que seas el Señor de mi vida. Perdona mis pecados y dirígeme desde hoy en adelante. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, por favor escríbenos y dinos tu nombre, que has tomado este paso importante en tu vida. Nos gustaría conectarnos contigo y darte algunas pautas, algunos consejos de cómo crecer en tu caminar con Dios. Pero nosotros, que ya muchos de ustedes ya han recibido a Cristo, ya han recibido la vida eterna, ya han recibido el aliento de Dios para caminar sobre esta tierra, nosotros somos llamados a traer aliento y ánimo a otras personas. Entonces quiero darte varias pautas. Espero que tengas un papel, como te estuve recomendando al inicio. Ahí puedas apuntar estos consejos que te voy a dar en este momento. En primer lugar, quiero invitarte a que ores al Señor y pídele a Dios: Dios, muéstrame a 3 personas que yo pueda darle palabras de aliento y de ánimo en esta semana. Dios, revélame, y Dios te va a mostrar 3 personas que te está llamando a que les des palabra de aliento y de ánimo.
En primer lugar, entonces, ora y pídele a Dios. Segundo, cuando ya los has identificado, has puesto su nombre de ellos en una tarjeta, en una hoja, luego llámales por teléfono a cada uno de ellos en diferentes momentos de esta semana y dales alguna palabra de aliento, leyéndoles un pequeño pasaje de la Biblia. Dales ese pasaje de la Biblia, llámalos y léeles ese pasaje de la Biblia. Tercer consejo, mándales luego a través de mensaje de texto, o muchos usan el WhatsApp, mándales una palabra de aliento. Y para los jóvenes que usan el Instagram y el Snapchat, utilicen eso. Y también les animo a ustedes jóvenes a que se alienten los unos a los otros con un versículo de la Biblia. También quiero pedirte, ora por esas 3 personas durante la semana. Tú no sabes lo que esas personas están atravesando en la vida. Si Dios pone en tu mente esas 3 personas, ora por ellas diariamente durante toda esta semana. Y el viernes y el sábado vuelve a conectarte con ellos para animarlos a que se vuelvan a conectar el domingo con el servicio de Ventri en español, y también que se conecten con su líder de grupo de vida para participar de los grupos de vida que comenzaremos en abril a través de online. No esperes, ¿sabes? No esperes que alguien venga y traiga aliento a tu vida. Seguro estás diciendo en este momento, ok, cuando alguien venga y traiga aliento a mi vida, yo daré aliento a otro. No esperes eso. Hoy día hemos aprendido que Dios nos llama a todos nosotros a alentarnos y animarnos. No a algunos, sino a todos, a que nos alentemos y nos animemos. Y en estos momentos en que estamos atravesando diversas circunstancias, especialmente esta circunstancia del COVID-19, creo que es un buen momento para que no solo pensemos en nuestra vida, no solo pensemos en cómo resolver nuestra economía, en cómo voy a resolver la situación con mis hijos, sino creo que es un momento para poder bendecir otra vida y animar a otra persona que Dios ponga en tu mente y en tu corazón. Así que te animo a que en esta semana animes y alientes a 3 personas. ¿Te imaginas si toda la iglesia en esta semana empieza a llamar a 3 personas de sus grupos de vida o de personas de la iglesia o a otras personas? ¿Te imaginas si todos nosotros empezamos a hacer eso? Nadie en la iglesia estaría escaso de ser alentado por alguien. Todos estaríamos recibiendo aliento y ánimo por parte de alguien. Y sería una iglesia que con ese ánimo podría seguir alumbrando el evangelio de Jesucristo a este mundo que tanto lo necesita. Dios quiere usarte para que tu vida deje huellas en este mundo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra en este día, Señor. Gracias, Santo Dios, que hoy día hemos podido descubrir que tú nos llamas a un ministerio importante, que es el alentarnos, que es el animarnos los unos a los otros. Padre, ayúdanos a no esperar que alguien nos anime para recién decir, recién lo haré. Que en este momento decidamos delante de ti que en esta semana nosotros vamos a animar a 3 personas. Señor, que este mensaje se quede grabado en el corazón de cada uno de nosotros y que realmente tomemos este desafío de animar y alentar a 3 personas, porque tú nos has dado ánimo y aliento para que nosotros alentemos y animemos a otros. Gracias, Padre bueno, por tu palabra y por ese llamado que tú nos haces en nuestras vidas. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.